a modo de tanto de consejo como a modo de tanto de un tema que tienen que tener en cuenta. Sí es cierto, estamos aprendiendo y estamos teniendo un gran intercambio de conocimientos. Ese intercambio al final para su vida profesional, bueno, al menos los que estén dentro del territorio de Perú y también quizás los que están fuera, siempre se convalida con un título. Más que nada porque las empresas o inclusive las entidades estatales quieren un medio para el cual certificas que tú tienes un determinado conocimiento. Y eso pasa en todos ámbitos de la vida. Así que me sorprendería saber cuánto de gestión pública y dentro de las convocatorias a nivel Estado, al menos dentro del Estado peruano, se solicitan esos certificados. Así que igual les urjo en sí que ya han hecho el presente esfuerzo de quedarse hasta acá, y así que un esfuerzo más y ya tener un certificado. Y bueno, más que nada vamos a repasar como siempre hemos hecho, la estructura del curso. Lo primero que quiero que hagan es, de manera rápida, y como veo que somos ahorita por el momento 10, voy a hacer preguntas, en este caso al azar, a 5 estudiantes. ¿Ya? Si pueden, me responden, o si no, en el chat me responden, pero consideraré mucho sus respuestas, así que por favor estén atentos. Empezamos. A ver, señor José Antonio Lázaro, levante la mano. ¿Se encuentra en sala? A ver, la pregunta para usted, en este caso, de ser la última clase, sería, ¿cuál ¿para qué sirven los oficios? Ahí vemos una pregunta. Respóndela dentro del chat, o si puede levantar la mano y responderla, no habría problema. Ahora vamos con la segunda pregunta, para la señorita Andrea Puma. Señorita Andrea Puma, ¿podría explicar en todo caso para qué se utiliza un memorando dentro de una institución? Tercera pregunta, para el señor Mercy o señorita Mercy Vilamar. Cuando se hace en este caso una convocatoria pública, ¿se hace en este caso a través de una contratación? ¿Sería un procedimiento de contratación o sería un acto administrativo? Y ya la última pregunta va dirigido para la señorita o señor Gloria Escobar Usacani. La última pregunta va en relación a las actas en este caso. Todo procedimiento administrativo, como ya más o menos lo vimos, tiene unas actas. En este caso, ¿cuál es el informe que se emite al final para dar el pago cuando se hace una orden, cuando se trabaja por orden de servicio? Hay un documento con el cual se acredita que se ha hecho el servicio efectivo. Ya. Como verán, he llamado a 5 alumnos al azar, en un orden establecido, ¿sí es cierto? Pero en este caso, les solicito que sus respuestas, no hay respuesta incorrecta o incorrecta, lo que tenemos siempre es, y siempre trato de incentivarles, es nunca dejen de participar, nunca dejen de preguntar, porque al final estoy acá para enseñarles a ustedes, para que ustedes tengan un conocimiento adicional, para que ustedes resuelvan sus dudas. Y no hay respuesta errónea siempre. De toda respuesta se puede aprender bastante, inclusive se puede sacar conclusiones que no se tenían antes. Así que, bueno, eso para empezar. Espero al finalizar la clase sus respuestas de los 5 afortunados que tuvieron, en este caso para las preguntas iniciales. Y vamos a hacer un breve repaso en sí de lo que hemos visto hasta ahora.
Recuerden que es importante no solo para la estructura dentro de lo que estamos llevando, sino entenderlo de manera secuencial. ¿Qué significa de manera secuencial? Como ya les he explicado anteriormente, hay partes en la redacción de los documentos administrativos que son, por ejemplo, la ortografía, la gramática, cómo dirigir el lenguaje, cómo debe ser redactado un documento administrativo, que es un lenguaje netamente formal. Asimismo, también hay que entender el contexto en donde se están realizando los documentos administrativos. Como les expliqué, hemos pasado de un sistema en que netamente era un sistema escriturado a un sistema que es electrónico. Y esto obedece a los cambios culturales que estamos teniendo. Poco a poco se está pasando y lo pueden ver, realizar ustedes sus consultas, sus servicios, por ejemplo, de cualquier entidad estatal, por ejemplo, véase Indecopi, SUNAT, SUNAR, inclusive antes uno para hacer su declaración jurada de impuestos tenía que ir a la SUNAT. Ahora ya ese proceso es de manera con la clave SOL, es mucho más rápido. O en este caso para solicitar las copias literales de partidas, en este caso véase inmuebles, uno tenía que ir a la SUNAR y hacerlo de manera presencial. Ahora todo es digitalizado. Todo esto ha venido a través de una nueva visión que se tiene del Estado. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado el término gobierno digital? Levanten la mano. A ver. Si no, vuelvo a hacer preguntas. A ver. ¿Cuántos han escuchado el término gobierno digital? A ver. A ver, chicos. Vamos. Vamos. ¿Cuántos han escuchado de gobierno digital? ¿Uno? Ya. Lo que viene hacia el gobierno digital es una nueva concepción de lo que es el Estado. El Estado tradicionalmente debe llegar a los ciudadanos. Y la manera en que regularmente se hacía es teniendo las entidades de manera física y el ciudadano acudía dentro de su localidad, por ejemplo, los famosos municipios, las postas que están, por ejemplo, en conformidad con nuestro DNI, están ubicadas en el distrito donde estamos. Pero ahora, para facilitar justamente ese acceso al ciudadano y esa integración, y en atención a los nuevos cambios, ahora que todo ciudadano en sí, a través de su teléfono, tiene acceso a Internet, tiene acceso a los servicios eh, informáticos. Es más, todo ciudadano, en las condiciones en que estamos ahora, tiene, por así decirlo, tiene más acceso a conocimiento que antes. Pues ahora las nuevas tecnologías, la IA, todas las plataformas de Google para buscar, y todo eso se traslada a una nueva serie de desafíos para el Estado. ¿Cómo llegar al ciudadano que ahora vive en un entorno digital? Por ejemplo, ahora, ¿no les parece curioso, por así decirlo, que eran los comunicados del Estado, los pronunciamientos o el mensaje a la nación, ustedes puedan verlo desde sus redes sociales? Por ejemplo, ahora los comunicados del Estado, de las entidades estatales, salen por lo que antes se conocía como Twitter, ahora es X, o por Facebook pueden ver en tiempo real, o por YouTube pueden ver el mensaje de la nación, cosa que antes solo lo podían ver en este caso por los canales del Estado, y en este caso señal abierta. Todo eso ha ido en atención a que el ciudadano ahora está más conectado. Tanto en la conexión implica, en este caso, facilitar al ciudadano que esté enterado y que tenga una interacción con el Estado. Por ejemplo, y les voy a poner este ejemplo práctico de gobierno digital. Ustedes están dentro de su trabajo, están haciendo, imaginemos, horas extra. Y dentro de su trabajo viene un anuncio que van a decretar mañana paro o inmovilización, estado de emergencia, que nadie puede salir de su casa a las 24 horas. Ustedes se enteran ese mismo día mientras están en el trabajo, están viendo su teléfono y se enteran. Pasó esta noticia.
les va a dar más tiempo quizás para que tomen sus previsiones. Y pueden escuchar en este caso las diversas reacciones y los diversos motivos por el cual se está dando, en este caso. Así que es muy importante que hasta, y al mismo tiempo el Estado se ponga más al servicio del ciudadano. Por ejemplo, es también quizás otro de los ejemplos que podemos ver que es toda esta nueva ola de tecnología. Ahora los ministros, inclusive los mandatarios, hacen sus comunicados y Cancillería emite sus comunicados a través de las redes sociales. ¿Cuántos no habrán visto una difusión de, por ejemplo, un comunicado de Cancillería a través de la cuenta de X, de la Cancillería del gobierno peruano, o de Presidencia de Perú? Condenamos tal acto, o por ejemplo, un saludo entre mandatarios. También se llamaba se hacía más protocolar, pero ahora nomás se pone un mensaje y ya es algo protocolar. O algunas disposiciones, inclusive dentro del Estado. O por ejemplo, otra de las modalidades de gobierno digital es, por ejemplo, muchos de los programas del Estado se anuncian a través de las plataformas digitales. Por ejemplo, Fondo Mi Vivienda, en su página digital, usando redes sociales, inclusive redes que no son tradicionalmente el método de accionar de una entidad estatal, porque obviamente es muy diferente el entorno en que se vive ahora que el que se vivía hace unos 5 años, para que vean cómo ha ido evolucionando todo. Por ejemplo, antiguamente, las redes sociales que nomás se tenían eran Twitter, Facebook, Instagram, y si hacían en este caso un video era esporádico y más que nada para algo muy puntual. Pero ¿qué pasaba entonces? ¿Pero qué ha pasado dentro de, aparte de la pandemia, que se empezó a incorporar la red de TikTok? Y para bien o para mal, el Estado, como vio que la mayoría de la población la estaba usando esa red, ha tenido que adaptarse y ha tenido que, dentro de su propio esquema comunicacional del Estado, para plantear programas, algunas recomendaciones, inclusive para que la autoridad misma informe de las acciones que está tomando, se han tenido que adaptar a este nuevo formato y esa nueva forma en la cual la ciudadanía usa la tecnología. Por eso siempre va cambiando. Es más, ahorita estamos en presencia, y lo van a ver dentro de la siguiente campaña electoral, un fenómeno que es muy nuevo y que quizás todavía todos lo estamos procesando recién. El fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Cómo va a venir esto a afectar dentro de la institución del Estado? Nos acercamos a un año electoral. Entonces, ahora no sé, y es un tema que lo pueden, en este caso, ¿cuántos de ustedes creen que con la nueva inteligencia artificial, que puede generar videos, voz, a partir de solo fotos o datos específicos, ¿cuántos de ustedes creen que van a poder escuchar a un candidato haciendo cosas que parecen impensables, o que al final el video que han visto de un candidato al final sea realizado con inteligencia artificial? Es más, les pongo otro ejemplo todavía para que vean cómo está impactando este tema. Para los que vivan en Perú, no sé cuántos de ustedes han estado siguiendo el proceso del expresidente Pedro Castillo, pero uno de los temas más sonados fue que su abogado dijo que en el intento fallido de golpe de Estado, el presidente no era el presidente que estaba hablando, sino este, era una inteligencia artificial que había creado este presente video. Todas esas cosas, quizás ahora nos reímos de ese argumento o nos parezca irrisorio, pero de acá a unos 5 o 10 años va a ser un tema de contención, puesto que la inteligencia artificial está avanzando de una manera muy rápida y cada vez son más realistas los videos que pueden realizar. Inclusive, eso va a ser un tema en el cual el Estado va a tener que inclusive tener mucho más cuidado, porque va a revolucionar también no solo la comunicación, sino también la verificación que va a tener el Estado. Por ejemplo, pueden escuchar ustedes un mensaje de la nación que no sea un mensaje de la nación. Y todo esto, ¿por qué les digo? Porque viene de la idea de gobierno digital. Gobierno digital
es en atención a que la sociedad ahora es una sociedad digital con cambios nuevos y una población que exige que el Estado esté presente en sus vidas, pero de la manera en que ellos están interactuando con el mundo. ¿Y cómo están interactuando en el mundo? Tanto las anteriores, las nuevas generaciones como las generaciones actuales. Se está interactuando a través de las redes sociales y a través del entorno digital. Un ecosistema digital, por así decirlo, en las redes sociales. Todo eso el Estado se está integrando. ¿Por qué? Porque el Estado forma parte de la vida de los ciudadanos. Desde que sacamos al perro a pasear en la mañana hasta que, hasta que pagamos impuestos, el Estado está presente dentro de nuestras vidas. Y para bien o para mal, tenemos que entender esa dualidad del Estado y tenemos que entender, sobre todo, cómo va a entablar comunicación con nosotros, pero asimismo también cómo nos va a brindar servicios, porque ahora la población es diferente a la de población de hace unos 20 años atrás, que accede a nuevos medios tecnológicos, que tiene acceso a Internet, por ejemplo, ahora los pagos en el Banco de la Nación pueden hacerse mediante el aplicativo de Yape, algo que hace unos 20 o 30 años era impensable. Recordemos que hace unos 20 años, no mucho, quizás 15 años atrás, uno para hacer un pago en el Banco de la Nación tenía que hacer cola, inclusive se amanecían haciendo colas para justamente realizar ese pago. Y ahora simplemente desde la comunidad de la casa, inclusive desde el celular, se puede descargar la aplicación de Yape, de Pago.p, y se puede hacer el pago correspondiente. Todos esos son cambios que han ido acorde a la tecnología, pero no solo eso, sino también a los funcionarios, también se les exige en este caso que vayan de acorde a lo que va la tecnología. ¿Cómo es esto? Antiguamente, los documentos que les he ido hablando, el oficio, el memorando, el informe en este caso, de un tema específico, se hacían a mano. Y lo que pasaba era, por ejemplo, como todo es en este caso dentro del aparato estatal esquematizado, uno firmaba un documento y si tenía una observación, te lo regresaban, tenías que volver a imprimirlo y realizar el documento. Una situación muy común que pasaba dentro del aparato estatal era, por ejemplo, se tenía el documento listo, habían pasado como 2 observaciones, y luego, en la última observación, ya estaba todo listo, ya el documento estaba ya listo para imprimir, faltaba papel, que era lo que pasaba dentro de las entidades estatal, y creo que les he contado ese ejemplo. Uno, hasta para pedir papel necesita un memorando. Por lo tanto, para requerir papel, para hacer el requerimiento, ahí uno se estaba demorando porque era inclusive papel inventado de muchas entidades, y mientras uno pedía ese papel, se perdía entre un día hábil o 2 días hábiles, dependiendo de cuán rápido pueda ser entregado. Y ese tiempo podía ser realizado teniendo otras solicitudes y otros expedientes. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora tenemos un sistema digital de atención al ciudadano, que es el famoso sistema SGD, Sistema de Gestión Documentaria, mediante el cual se emiten documentos dentro de las diferentes entidades del Estado y todos son con firma digital y a través de un QR, que ustedes, por ejemplo, cuando reciban un documento mediante electrónico, ustedes pueden ver si es firmado digitalmente, con el QR lo pueden escanear y automáticamente les va a llevar a la página donde está colgado el documento original, o el documento digital. Así es como ahora está funcionando el Estado. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué implica? Ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Y sobre todo, más efectividad al momento de realizar la gestión administrativa. No es lo mismo que yo me quede toda la tarde haciendo un memorando justificando mi necesidad de papel membretado, a que yo simplemente revierta el documento, le haga los cambios correspondientes, y en este caso, el documento sale con la firma digital. Se evita papel, se evita inclusive el diligenciamiento. Otro error, no error por así decirlo, sino otro, como fue un lapsus, otro inconveniente que pasaba muchas veces era, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes habrán visto o quizás tendrán, se han topado con esas letras que no se pueden entender. Por más que uno lo intente, no puede entender qué quieren decir. Entonces, muchos ciudadanos escribían así y ponían su dirección así. Y el funcionario público tenía que estar como una hora tratando de entender
cuál era la dirección para justamente notificarle a la dirección en este caso. Y pasaba en este caso que, por el propio método de escritura, pasaba que habían dilaciones, no se dejaba en la dirección correcta, habían confusiones y diferentes cosas. Y inclusive para todo eso había un courier, tenía que dejarlas. Todo eso con lo digital pasa a segundo plano, porque como les he explicado en las anteriores clases, ahora la notificación puede ser realizada en conformidad con la modificatoria de la ley 2744, puede ser realizada mediante correo electrónico. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora ustedes presentan su solicitud ya no de manera física, sino de manera virtual, inclusive pueden tipearla. ¿Y eso qué hace? Que sea mucho más fácil de entender y por lo tanto mucho más fácil de procesar. Inclusive muchas entidades tienen ya un formato preestablecido en el cual simplemente se rellenan los datos, jala automáticamente los datos con el número de DNI o el RUC en este caso y se procede en este caso a notificar. Como pueden ver, en ese acto se ha ahorrado el tiempo del funcionario que estaba revisando el documento para entender en este caso que la letra del ciudadano. También se ha ahorrado el courier, que ya no necesitas courier, solo necesitas un domain, en este caso que toda entidad pública tiene, y a través de ese correo, el correo de notificaciones de cada entidad pública, le remite la notificación al ciudadano solicitándole que confirme. Recuerden, una de las cosas que al menos quiero que entiendan en ese curso es, en conformidad con la ley 2744, todo ciudadano está válidamente notificado cuando el correo que le remite la entidad pública le da recién el acuse de recibo. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué se hace esto? Porque a veces el ciudadano se puede inclusive confundir en el correo. Y por lo tanto, para tener la plena seguridad que es el administrador que se le está notificando ese acto administrativo que le está o denegando o en este caso amparando derechos o se está aceptando la solicitud, para todos esos casos es que se pide la confirmación. Recuérdense siempre que se notifica una entidad estatal, y no, y ustedes no hayan realizado la confirmación, en este caso de recibido conforme, no están todavía válidamente notificados, puesto que las modalidades de notificación que establece la ley 2744 señala que cuando te notifican vía correo, uno tiene que dar acuse de recibo, pero ojo que eso no son todas las entidades. Por ejemplo, la SUNAT, al momento de notificación, señala, establece ya de plano una casilla, y la casilla Sol. Y esa casilla tú tienes que revisarla. Es tu obligación revisarla cada mes o cada semana, y en ese caso ahí te notificarán, y se entenderá que estás válidamente notificado desde el momento en que se te emitió por esa casilla, así tú no hayas tenido ninguna alerta, nada. Inclusive esa funciona tanto para la casilla de SUNAT, la de SUNAPIL, en este caso, la que crea la CGR, la Contraloría General de la República, para todas estas casillas que funcionan así de estas maneras. Esos son nuevos modos de ver al Estado, nuevos modos de ver las notificaciones estatales. Todo esto se está igualmente adaptando a los nuevos entornos que vivimos, a las nuevas dificultades y a los, más que nada, los nuevos desafíos que presenta una sociedad como la nuestra, que está constantemente adaptando a los cambios. Y eso es a lo que quiero llegar. Nuestros conocimientos siempre van a estar evolucionando, y siempre las cosas van a cambiar, no hay nada estático en esta vida. Así que lo único que siempre podemos tener como predeterminado es nuestra capacidad para adaptarnos. Y ahí viene el darwinismo en este caso, que podríamos usarlo siempre. O te adaptas o no prosperas dentro de la sociedad. Es la forma en que tenemos que ver muchos de los cambios sociales. Y ustedes justamente se están adaptando, puesto que al llevar este curso están entendiendo quizás esos nuevos mecanismos que el Estado funciona. Y para los alumnos, en este caso, que no estén dentro del territorio peruano, igualmente les va a aplicar, puesto que ahora, por ejemplo, el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos, las comunicaciones, aunque suenen un poco surrealista, las comunicaciones oficiales de declaraciones de paz, de guerra,
se hace mediante, ni siquiera Twitter, creo que es la plataforma que tiene el actual presidente Truth Social, Donald Trump, que ahí realizan las comunicaciones oficiales de Estado. Es toda una manera diferente de ver, en este caso, al Estado. También las comunicaciones también se hacen a través de las redes sociales del Estado y los servicios son mucho más digitalizados. Y es más, pondré como al final, si sobra el tiempo, voy a ahí verles un modo en que el uso de las tecnologías también implica una responsabilidad y al mismo tiempo un cierto deber de cuidado, por así decirlo. Eh, a ver, no sé cuántos de ustedes han conocido el caso de ese señor que estaba entrando a una audiencia y al final le había dejado a su hija la computadora para que realice determinados trabajos de su escuela. Y ella estaba dentro de la aplicación y le había dejado el filtro. Y al final el señor terminó entrando a la audiencia con un filtro de gato. Se volvió un tema que viral que por todo el mundo pasó, pero eso es algo que pasaba y que va a pasar dentro del entorno digital. Y bueno, más que nada, siempre tengan cuidado con su cámara, inclusive también dentro de los presentes administrativos, o en las presentes sesiones también, cómo, cómo uno va gestionando eso. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Recordemos que ahora estamos en un nuevo entorno con nuevos desafíos. Entonces, habiendo señalado este preludio y no me he olvidado, sigo esperando los comentarios de sus compañeros sobre los temas que pregunté. Vamos a empezar con el tema que nos compete el día de hoy. El tema que nos compete el día de hoy es la redacción digital y la etiqueta en la gestión pública. Entonces, más que nada, eso que nos da a entender. Como ya les he señalado, esta redacción de manera digital y etiqueta dentro de la gestión pública implica un enfoque en la gobernanza digital y la comunicación institucional dirigida a eso. Por ejemplo, en la gobernanza digital, documentos emitidos electrónicamente mediante un QR que ustedes van a escanear, firma digital, y en este caso pueden ver comunicación institucional, cómo se hace ahora la comunicación dentro de las entidades del Estado. Por más surrealista que parezca, a través de las redes sociales, que es a través de los mecanismos en donde la ciudadanía se comunica mutuamente. Y por lo tanto, el Estado, como ente que tiene que comunicar a todos los ciudadanos, está en la obligación de adaptarse a esos nuevos medios comunicativos y en este caso hacerles llegar muchos de los programas, inclusive para hacerles llegar programas sociales, como tal es el caso del Fondo Mi Vivienda, Cuna Más, o algunas exoneraciones por parte de SUNAT, o algunas comunicaciones institucionales, o por ejemplo lo que estaba lamentablemente muy de moda, por ejemplo en el Ministerio, el Ministerio del Interior, que en la época del exministro Santibáñez se colgaban muchos operativos. Sé que no está mal, pero que a veces también es un arma de doble filo también la comunicación, que si publicas algo y lo maximizas, deja de perder su impacto. Y ahí viene justamente todo este nuevo enfoque, las nuevas tecnologías. Ahora es algo sumamente común que las entidades del Estado tengan redes sociales. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, dentro de Perú y dentro de lo que pasó para la transformación digital, uno de los hitos más, por así decirlo, las entidades que más rápido se adaptó fue la Policía Nacional del Perú. A través de su community manager, fue uno de los más efectivos en llegar a la población a través de algo que parece algo, algo un poco eh, básico, pero a través de memes hacía llegar las informaciones de la policía, algunas recomendaciones, cosas que la ciudadanía debería entender, lo hacía llegar de una manera fácil, didáctica y que sea comprensible. Recordemos que porque está en un medio no tradicional no significa que esta comunicación tiene que dejar de lado el formalismo. Recuerden el formalismo que siempre les hablo. Toda comunicación tiene que ser de manera directa
comprensible y sin nada, y que todos los puntos estén totalmente claros. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos al siguiente. La transformación digital y sus implicancias dentro de las comunicaciones. La digitalización ha redefinido las herramientas y competencias necesarias para los servidores públicos. Ahora, no es necesario que solo sepas el medio de tu trabajo. Ahora es necesario que sepas un montón de sistemas. Por ejemplo, ahora tienes que saber si trabajas dentro de una entidad estatal, el sistema conocido como SIGA. Mucha gente ahorita me dirá, pero profesor, ¿pero cuál es el sistema? Es un sistema en el cual se te dan una serie de accesos para que puedas darle acceso, por ejemplo, un ejemplo muy común del uso del SIGA es, por ejemplo, para el uso de vehículos institucionales. Se tiene que hacer una diligencia e ir a un lugar determinado. Entonces, cuando se va a un lugar determinado, hay que hacer un requerimiento para el uso de vehículos. Si el requerimiento tiene que estar el día, la hora, más o menos el tiempo estimado de llegada, y una vez que pasa, en este caso, por el sistema, el jefe lo tiene que aprobar. Tiene también los accesos correspondientes para el sistema, va, le da la aprobación, y una vez recién con esa aprobación dentro del sistema, el vehículo puede salir de la entidad y por lo tanto puede hacer el servicio. Es así como esos sistemas que anteriormente no habían, ahora hay. Por ejemplo, otro de los sistemas que también es importante, también el famoso sistema SGD, que tienen que aprender a usar, puesto que es un sistema universal en todas las entidades del Estado, y es como se maneja toda la documentación actualmente. Asimismo, también dentro de cada entidad, y cada entidad que maneja unos procesos de manera diferente, por ejemplo, el área de atención de reclamos, el área de atención de denuncias, el área, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado de su salud, por ejemplo. Si, a ver, ya como a modo de ejemplo, no sé cuántos, bueno, al menos los estudiantes de Perú habrán tenido la mala experiencia, quizás, de pasar por el sistema público de atención al ciudadano. Dentro de salud, si no te estás, lamentablemente, en una situación en la cual estás en peligro inminente de tu vida, muchas veces no te quieren atender. ¿Qué pasa en esas situaciones? Hay una entidad llamada Su Salud, en la cual uno puede exponer su reclamo y su denuncia por la falta de atención, y en este caso, ahí van a proceder a hacer las acciones correspondientes para atención y salvaguarda de los derechos fundamentales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo soy una persona diabética y necesito mi insulina. Me han dicho que tengo que hacer un tratamiento para verme la insulina y controlarme con endocrinología, y me señala, voy al establecimiento de salud y me señala que no, que tengo que esperar unos 20 o 30 días. En esos casos, yo simplemente puedo decir con el debido respeto, tengo mis derechos de salud y yo soy insulina dependiente, así que tengo que ir al centro de salud y tienen que darme la atención requerida, puesto que recordemos, y como siempre les he dicho, todos nosotros somos como si fuéramos los accionistas del Estado. ¿Esto qué significa? Que si ustedes, en este caso, los médicos no les están haciendo un favor. El salario de todo médico dentro del aparato estatal es pagado con nuestros impuestos, de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, si les dicen como estoy poniendo un caso muy extremo, pero por ejemplo, si le dicen, por ejemplo, si yo fuera una persona diabética y me dicen, su cita va a ser de acá a unos 30 días, de frente se va uno a Su Salud, realiza su reclamo y solicita. Estos no me han querido atender, pese a que yo les acredité mi condición, está en el sistema, pueden ver mi historial médico y y no debería ser tan amplia, puesto que la diferenciación puede ser la diferencia significativa entre la vida y la muerte. Cosas así hacen que, por ejemplo, y ese reclamo, imaginemos que yo soy una persona que por mi edad, que soy, tengo una edad avanzada, tengo como unos 60, 60 años. Entonces, no sé cómo hacer mi reclamo, ya estoy muy cansado y quiero irme a mi casa, estar con mi hija, o hijo. Le digo, por favor, ¿podrías hacerlo? Y dice, sí, papá, no hay problema. Lo hace desde el celular. Y yo le digo, ¿pero cómo? Y ahora a través del portal de Su Salud, uno puede a través de su celular hacer el reclamo en tiempo real y en este caso solicitar que se lo atienda conforme a sus derechos. Como pueden ver, todo esto
Toda esa información digital es más que nada a favor de los ciudadanos. Por eso que implica una serie de mejoras, una serie de gestión más eficiente dentro del Estado. Ese personal que anteriormente, por ejemplo, si fuera un señor mayor de edad, normalmente no sabría cómo hacerlo, ahora le puede decir a su nieto tranquilamente y su nieto lo puede hacer. No hay ningún inconveniente. Ujú. Ah, veo que ya han respondido. Eh, la pregunta, eh, sí, ahorita ya, al final de la clase voy a leer las 5 que he dejado, pero igual sí, les agradecería que, sí, que a lo que les he hecho la presente consulta que respondan. Entonces, vamos, en las implicancias comunicacionales está que la claridad y la redacción son esenciales, tanto por ejemplo en el CAC, en el SCD, en todos los servicios especiales de piden dentro de las plataformas, o por ejemplo en plataformas, ahora hay dentro del Estado está la plataforma de Perú Compras, no sé cuántos han oído hablar de ella. En la plataforma de Perú Compras, todos los procedimientos para compras dentro del aparato estatal o el invierte.p son mucho más, procesos mucho más sencillos y mucho más fáciles de entender. Y por lo tanto, el funcionario público puede optimizar su tiempo y mejorar mucho su calidad de trabajo, puesto que bueno, no sé cuántos de ustedes quizás han tenido la oportunidad de trabajar dentro del aparato estatal. Lo que falta dentro del aparato estatal es tiempo. Es mucho trabajo siempre. Y siempre lo que quiero entender en todas las clases que se está brindando es no nos dejemos influenciar por lo que dicen muchas veces los medios de comunicación o las noticias, que les hacen pensar que el Estado prácticamente no sirve casi para ninguna actividad. No es cierto. Detrás del aparato estatal hay personas que realizan un trabajo muy arduo y muy duro, que no lo vemos, porque lamentablemente vende más el escándalo, vende más los malos funcionarios que los verdaderos funcionarios. Les apuesto que si mitad de las noticias fueran de los funcionarios que hacen bien su trabajo, que quedan hasta tarde para terminar de atender, que hacen quizás hasta lo imposible para lograr cumplir con los plazos, lograr cumplir con todo lo establecido, verían toda la cantidad de gente capaz y comprometida dentro del aparato estatal. Pero lamentablemente lo que vende más son los malos funcionarios. Es una preconcepción que, al menos dentro de esta clase, trato de que no se perpetúe esa preconcepción. Que son más los buenos funcionarios que los malos funcionarios dentro del aparato estatal. Entonces, la redacción como herramienta de gobernanza. Los documentos oficiales deben cumplir con los estándares legales y comunicativos digitales. ¿Qué significa? Por ejemplo, ya dentro del aparato estatal del SGD, ustedes van a notar en este caso que el documento va a salir con el logo de la institución a que pertenecen, por ejemplo, Contraloría General de la República, la CGR, salud, el Fondo de Vivienda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Inclusión Social, el MIS, o el programa, en este caso que pertenece, el programa Aurora, el programa Conamás, todos esos programas tienen que venir con el logo determinado. Y en ese caso, una decisión, una redacción deficiente puede acarrear consecuencias legales. Se me llaman, ¿cuáles? Y presupuestarias y reputacionales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, vamos a poner un ejemplo un poco sacado de los pelos, ya soy de su salud y me presentan un reclamo de que no me han querido atender pese a que soy una persona diabética e insulina dependiente y que no me han querido atender y me han dicho, oye, te vamos a dar cita de acá a 2 meses. Yo he presentado mi reclamo, digo, soy una persona insulina dependiente, necesito sí o sí que me hagan, necesito medicina en endocrinología, y si no la recibo, voy a tener esas consecuencias irreversibles dentro de mi salud. El funcionario de su salud recibe mi queja o mi reclamo. Y al momento de comunicarme, el reclamo, me dice, su reclamo ha sido atendido. Sin embargo, estoy haciendo un supuesto en este caso. Sin embargo, su reclamo ha sido atendido dentro de los supuestos. Sin embargo, el tema de su condición de salud, no es necesario que mencione en este caso su condición de salud ni eso, porque, porque no es de nuestra competencia o no sería materia del tema.
su condición de salud, y es más, el funcionario le pone, es más, su condición de diabética o no diabético no no va a alterar el contenido de la resolución que vamos a sacar. Al solo ponerme eso, ustedes están dando carta abierta a que yo diga, oye, este funcionario me va a sacar una resolución que no es acorde a derecho, que no es parcializada y que no vela por mis derechos, puesto que soy una persona diabética y tengo que tener protección, mayor protección dentro del sistema de salud. Y un funcionario que no sepa eso es un funcionario que tiene que abrir, que tendría que abrir un proceso en este caso, o en este caso presentar mi queja respectiva contra este funcionario. Pero ¿qué pasaría si yo en cambio le señalo, se da por mediante el presente correo se da por atendida su queja, se da por derivada a la entidad la cual tomará las acciones correspondientes dentro del marco de sus competencias? En realidad, están diciendo lo mismo, porque si bien es cierto, su salud, eh, lo que al final, su salud vela por la infracción, en este caso, de los derechos del administrado, en este caso, que recurre a los servicios de salud. Pero lo que no, su salud no, no vela, por así decirlo, es en sí ya solo vela porque se han infringido los derechos, en este caso el administrado. Pero si uno abunda más en detalles de cómo va mi condición, eso, al final es el funcionario, no es algo que vaya a primar en su análisis. Lo que prima en su análisis es, ¿infringió o no infringió la norma? Pero no lo puede decir eso, puesto que si lo dice de manera así, una manera sin tacto humano, va a ocasionar en este caso que una consecuencia directa reputacional. La segunda es una consecuencia quizás para soltar un reclamo. En este caso, yo me puedo decir, me siento discriminado por el modo en que me están tratando y presento mi queja y me reclamo contra ese funcionario que me ha señalado que mi condición no es relevante dentro del presente caso. Las dos respuestas dicen lo mismo, pero en el modo en que lo dicen es muy diferente. Ahí viene mi punto. Ahora, ejemplo, como ya les he mencionado, correos a proveedores, observaciones de necesidades, resoluciones técnicas, o resoluciones en este caso que te señalen. En este caso estoy tomando como ejemplo a su salud. La redacción estratégica en las contrataciones públicas. La calidad de la redacción es la base de los procesos de selección y respuesta a observaciones es crucial. Debe evitarse la ambigüedad y tecnicismo excesivo. La habilidad comunicativa del servidor público es tan importante como su competencia jurídica. Por ejemplo, estoy postulando a un puesto de asistente administrativo y dentro de las bases señala que tengas conocimientos dentro de gestión pública. No señala qué conocimiento específico, solo dentro de conocimiento de gestión pública. Entonces, eso, al estar en este caso abierto, o por ejemplo, solo señala estudios de administración, no dice concluidos, finalizados, titulado, no titulado. eh, Eso puede prestarse una serie de interpretaciones que lamentablemente pueden inclusive hasta derivar que el concurso sea nulo. O, por ejemplo, estoy elaborando un perfil y solo pongo nomás con estudios para el área de recursos humanos, con estudios en recursos humanos, con licenciatura en administración o en derecho, con estudios en derecho, como con estudios en gestión pública y laborales. No, como les digo, al ser tan abierto, no me señala algo específico. Tiene que ser lo más específico que puedan. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga ese perfil de día. Por ejemplo, yo necesito una personal asistente administrativo con conocimientos específicos en redacción de documentos con conocimientos que se pueden acreditar mediante certificado público, identificado con conocimientos en redacción de documentos administrativos, puesto que sus funciones ameritarán que va a estar constantemente haciendo documentos administrativos, con conocimientos en gestión pública, con conocimientos, en este caso, en manejo documental y trámite documentario. Y en este caso, formación, de preferencia, bachiller en administración. Ahí cambia la figura,
porque estoy siendo mucho más específico. Y adapto ese perfil, en este caso que quiero buscar dentro de la presente convocatoria, para una convocatoria pública, por así decirlo. Y ese perfil no se presta para justamente ningún malentendido o ningún, en este caso, ambigüedad que pueda terminar beneficiando indebidamente a una persona que no debería estar dentro del presente cargo, no debería estar dentro del presente concurso. Estas ambigüedades o, por ejemplo, poner un tecnicismo súper excesivo, y que también son causales, en este caso, para la nulidad de varios concursos públicos. Pones un perfil tan, pero tan específico que solo puede cubrir una persona. Y da a entender, bajo el principio, en este caso, de apariencia dentro del acto administrativo, que al parecer esa convocatoria estaba dirigida. Por ejemplo, son con estudios de maestría específica dentro de un área, con certificados específicos, con experiencia específica dentro de determinadas áreas por años en ese caso, y parece como que el acto administrativo estuviera, en ese caso, o el perfil estuviera, justo la única persona que tenía esa cualidad, entró al perfil. En ese sentido, debe evitarse la ambigüedad y el sobretecnicismo, porque los extremos son malos, tanto si somos ambiguos como si somos, en este caso, sumamente técnicos. Tiene que ser siempre un punto intermedio, como todo en la vida. Y acá viene la habilidad comunicativa del servidor. Para comunicar sus observaciones y o dudas, siempre, es un poco complicado dentro de los aparatos, en este caso, estatales, inclusive algunos que son mucho más estructurados que otros, pero siempre es importante tener una habilidad comunicativa para justamente plantearle la posición, entender y, sobre todo, trabajar de la mejor manera y con el mejor enfoque posible. ¿Ya? Así que esa habilidad comunicativa del servidor público es importante dentro de sus competencias. Ahora, el famoso sistema de gestión documentaria, el SGD. El SGD gestiona el ciclo de vida completo de los documentos, desde la creación hasta la disposición final. Y cada usuario tiene un perfil de acceso, bandejas específicas que aseguren la trazabilidad y las extracciones. El SGD es como el equivalente a la mesa de partes virtual, en donde tienen todo funcionario que se le deriva los expedientes, oficios, solicitudes de información y todo lo que tenga que atender. Es por eso que y la implementación del SGD es obligatoria dentro de todas las entidades a nivel del Estado. Algo que hay que tener muy en cuenta es que el sistema SGD, sistema conjunto, pero es un sistema un poco complicado de utilizar, pero funciona al mismo tiempo con vistos buenos, con firmas, en este caso, visto bueno es la firma lateral, siempre está, en este caso el funcionario encargado y también el funcionario encargado de elaborar el documento, firmas en este caso y al final correspondiente la firma de jefe de área. Este SGD permite una mejor trazabilidad, desde la creación, asimismo permite una mejor distribución de tiempo y esfuerzo, y en este caso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, puede haber observaciones, pero te lo pueden, en este caso, remitir con las observaciones el documento, lo puede revertir, y se puede, en este caso, realizar de nuevo el documento. En el peor de los casos, si ya está completamente firmado, te lo pueden devolver, tienes que hacerlo de nuevo, pero sin gastar tinta y sin gastar, en este caso, ya con las sucesiones de manera puntual y realizarlo de nuevo. Pero ojo que cuando te lo devuelven en la totalidad, quede el rastro dentro del sistema. Ahora, de lo físico a lo digital, la eficacia y la responsabilidad. Anteriormente pasamos, como pueden ver, de un sistema que era netamente físico, donde teníamos un montón de documentos, a un sistema totalmente digital, donde vas a tener una computadora y ya tenemos el acceso a todo lo que tenemos que hacer. Es la digitalización del flujo, sin esto agiliza los procedimientos, pero exige un mayor criterio de rigurosidad dentro de la redacción de los documentos, puesto que ahora no hay la vieja excusa de decir se ha perdido el documento, se ha extraviado, se ha deteriorado. No, todos los documentos se encuentran en la nube. Es más, puedes a través del sistema SGD realizar la trazabilidad del documento, ver quién lo tuvo, cuánto tiempo se demoró en atenderlo, cuál fue el resultado de su atención, si lo derivó, si realizó una acción,
todo lo correspondiente dentro de ese documento, tú lo puedes ver. La firma válida del contenido, y queda registrada de forma inviolable. ¿Qué significa? Que una vez que tú has firmado un documento dentro del sistema SGD, muy difícil, y ha sido tramitado ese documento con la firma final, es muy difícil que pueda ser revertido. Queda ese tracking documental. Asegura la estabilidad, pero asegura asimismo un mayor compromiso de parte del funcionario público y sobre todo un mayor compromiso dentro de lo que se tiene al final que realizar al final, porque cada labor va a ser fiscalizada con un mayor detenimiento. Es más, ahora ya la comunicación inclusive dentro de áreas varía mucho en atención al SGD, porque por ejemplo ahora ya no es necesario llamar, por así decirlo, para ver quién lo tiene más. Basta llamar a la secretaria de área y la secretaria de área con el sistema SGD automáticamente puede saber a quién ha sido derivado, en cuánto tiempo ha sido derivado, cuál es el estado y quién lo está atendiendo. Es mucho más sencillo. Y la firma digital valida el contenido y queda registrada de forma inviolable. Recuerden que para tener firma digital tiene que tener DNI electrónico, que es algo que se está implementando ya de manera no tan gradual y se está tratando de hacer un criterio más efectivizado. Ahora, ¿qué tal? Respeto y profesionalismo en la comunicación digital. La comunicación digital siempre debe ser respetuosa, profesional, objetiva y neutra. Se deben evitar abreviaturas, emoticones, tonos coloquiales. La claridad sobre todo es fundamental. ¿Qué significa esto? Así sea dentro de la comunidad, y eso va más que nada para cuando les toque comunicarse, ya sea dentro de los eventos institucionales o mensajes institucionales, muchas veces cuando para acercarse a la población se comete a veces muchos errores en los cuales se quita el profesionalismo, la objetividad, la neutralidad en este caso, puesto que uno dentro de el interés por estar en redes sociales o los tonos más coloquiales, se deja de lado que una autoridad siempre representa al Estado y el Estado es un ente solemne. Sí, es cierto, puede adaptarse a los nuevos cambios, no por eso va a dejar de ser solemne, porque si no, todos los actos administrativos en este caso se ven reflejados dentro del sistema por la proyección en este caso que genera. Por ejemplo, y sigo poniendo de ejemplo a lo que ha pasado en estos últimos años, que lamentablemente el prestigio institucional del Estado se ha ido cayendo. No hay una seriedad cuando ves que, por ejemplo, dentro del ex gobierno del expresidente Castillo, veías al funcionario de mayor rango dentro del aparato estatal yéndose a eventos protocolares, o eventos muy importantes con un sombrero, que si bien es cierto, puede ser tradicional, puede ser muy típico y puede ser inclusive hasta en atención a sus tradiciones. Lamentablemente, para un evento protocolar, uno tiene que estar con una vestimenta protocolar, porque ¿con qué razón? Se le va a exigir al funcionario que vaya lo más limpio e íntegro posible, con su mejor ropa, con su mejor saco, la funcionaria con su mejor vestido, su mejor ropa de vestir formal, cuando el presidente al final no cumple con esa etiqueta mínima. Y ahora yéndonos al otro extremo. ¿Con qué criterios se le va a exigir al funcionario que cumpla con su conducta ética, profesional y de respeto, si al final, en este caso de nuestra actual presidenta, no tiene la conducta más ética que se podría establecer? Por eso, toda la imagen cuenta, desde el modo en que nos comunicamos hasta el modo en que se hacen las cosas. No es casualidad, y también es cierto, que ahora todo ese cinismo político se traduzca en que al final terminas con candidatos o presidentes, que hace unos 30, 40 años no pasaba, que en público te puedan decir hasta ajos y cebollas. Además, hace unas 2 semanas, si no me equivoco, fue que en el conflicto hace una semana o 2 semanas casi, el conflicto que estaba todavía sigue todavía en Oriente Medio entre
Irán e Israel, el presidente de los Estados Unidos mandó unas palabrotas, de su frustración y todo lo demás, pero algo que antiguamente no se veía en las épocas de los presidentes, por ejemplo, Ronald Reagan, Clinton, si eso tuvo sus cosas, inclusive Bush, Obama, que decir, pero eso viene en una nueva época en que los presidentes, como son tan captados mediáticamente, esas cosas lamentablemente se van a traducir y se van a traducir justamente en una diferenciación del funcionario público y de cómo se tienen que dirigir a la población. Siempre el respeto demanda respeto, así que es cierto que hay autoridades que ahora lamentablemente, quizás por su modo de ser o por su eso, han querido tratar de evitar el formalismo. Lo que hemos tenido a continuación de eso son funcionarios que, siguiendo el ejemplo escalonado, puesto que si el presidente no guarda la etiqueta de vida, ¿por qué yo debería guardar la etiqueta de vida? Todo es escalonado. Si el presidente o la presidenta no se comporta de la manera más ética posible, ¿por qué yo debería comportarme de la manera más ética posible? ¿Cuál es el sentido? Porque recordemos que siempre, al final, todo este funcionario público parte de un ejemplo que le va a dar a la ciudadanía. Lo ideal es que el Estado, las personas que están trabajando dentro del Estado, bajo la filosofía política de Platón, sean las personas más idóneas, o la de Sócrates, o inclusive Aristóteles, cuando estaban hablando en este caso de los gobernantes. Este el famoso modelo de gobernante, inclusive yéndonos de las épocas del Imperio Romano. El gobernante como Marco Aurelio, lamentablemente no tenemos muchos Marcos Aurelios, sino tenemos más bien Cómodos. Quienes hayan visto la película de Gladiador quizás entenderán un poco a qué me quiero referir. Un gobernante sabio muy pocas veces entra el poder por acción popular, porque lamentablemente, y eso lo decían muchos filósofos griegos antiguamente, la demagogia, el populismo vende mucho y gana muchos votos. Siempre, aunque suene un poco ya discorriado, el ejemplo que más claro les puedo decir es la campaña de Vargas Llosa al final. Vargas Llosa prácticamente perdió esa elección por decir lo que se tenía que hacer y la realidad, y al final su oponente, el presidente Fujimori, hizo lo que dijo que no iba a hacer. Y eso habla mucho de nuestra condición como humanos y como ciudadanos. Exigimos mucho a las autoridades, pero nosotros como votantes al final no le prestamos ese mismo respeto a alguien que hace las cosas de manera adecuada y dice las cosas como deberían ser. Ahora, hace una administración pública moderna y legítima. La redacción digital, la firma del responsable, el lenguaje claro son la base de la gestión pública eficaz y transparente. La transformación digital no solo exige en este caso que un compromiso con la calidad, y sino también exige la responsabilidad y el servicio al ciudadano. Entonces, ya vimos dentro de una manera, eh, por así decirlo, eh, teórica, cómo funciona el gobierno digital, cuáles son los mecanismos que tienen que implementarse el gobierno digital, los nuevos sistemas a donde va el gobierno digital, la firma en lenguaje claro, que más o menos esté enfrascada dentro de todos los documentos que van a tener que hacer, ya sean documentos como memorando, informes, oficios, va hacia ese punto, pero en este caso la transformación digital exige tanto un compromiso de la ciudadanía como del servidor público, en este caso, en brindarnos un mejor servicio ciudadano. Ahora, como parte de la estructura de la clase de hoy, y por favor quiero que presten mucha atención, vamos a ver un ejemplo en este caso de cómo funcionaría el sistema, cómo funciona el sistema SGD dentro de la administración pública. A ver un momentito. Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos pueden ver la imagen? Por favor, levanten la mano. A ver. ¿Cuántos pueden ver la imagen? Levanten la mano. Luego 01. ¿Cuántos pueden ver? A ver, levanten la mano. Ya.
Entonces, lo que ven acá es cómo inician el sistema de gestión documentaria, el famoso sistema SGD. ¿Ya? Así se ve. Ese es un ejemplo. Esta es la pantalla de inicio. Recuerden que para acceder al sistema SGD tienen que tener un usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña se los va a brindar su entidad. Cada entidad tiene acceso al sistema SGD y tiene que solicitarlo ya sea mediante los procedimientos establecidos en el CIO o OTI para que puedan tener su usuario y contraseña y puedan acceder a ese sistema. Se les tienen que dar los accesos. Siempre dentro de la entidad estatal es importante entender que tiene que uno tener permisos y accesos para determinados actos. En ese sentido, como pueden ver acá, esta es la imagen inicial, y acá a la derecha tienen en este caso los documentos. El primer documento es para despacho. ¿Qué significa para despacho? Son los documentos que se van a despachar. Ya los documentos que ya han sido elaborados, suscritos, y ya están para que el jefe de la unidad orgánica, en este caso podría ser el gerente o el jefe de área, les dé el último visto, están en su bandeja, en este caso del jefe, y les comunican en este caso que ya efectivamente está en la bandeja y que por favor podría revisar y o firmar. Ahora, en proyecto, ¿qué significa eso? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy pragmático. Son las 5 de la tarde, o son las 7, 6 de la tarde. Y a esta hora, ya es la hora de salida, pero recién están ustedes, atendiendo sus necesidades, tienen una clase, en este caso, en la cual no pueden perderse, pero tienen que terminar el documento. Entonces, ¿qué hacen? En el sistema, ese proyecto que ustedes están haciendo, imaginemos que están haciendo un memorando, señalando que se les requiere información, están solicitando que se les remita la información presente para justamente remitir a por transparencia. Entonces lo dejan guardado y ese documento se queda en proyecto. ¿Para qué? Para que al día siguiente que tengan que vengan a su hora, a primera hora del día, ustedes van, abren el documento y pueden ver en este caso los cambios que se han guardado. Y en el sistema se va a ver. Eso significa en proyecto, pues todavía está elaborándose el proyecto y que sí, y al mismo tiempo les da la facilidad para guardarlo. Ahora, recibidos, los famosos recibidos. Esto tiene mucho que ver con la parte de no leídos. Cuando normalmente se remiten los documentos, se derivan, por ejemplo, es por transparencia y ustedes trabajan en el área de catastro, y se les pide la información sobre la numeración municipal. En este caso, se van directamente a su bandeja de recibidos. Tienen que, una vez que está, o van directamente a su bandeja de recibidos. ¿Cuántos recibidos tienen? ¿O cuántos no leídos tienen? Pues son documentos que le dan, en este caso, recibidos, pero no los han leído. Hasta que no los lean, el sistema todavía no los puede contabilizar. Y por lo tanto, esos documentos establecidos como no leídos o no recibidos, funcionan en este caso para que todavía no le han aceptado. Es por eso que una vez un documento que pasa en la bandeja tiene que hacer el momento de recibidos y solo cuando se le da eso de recibido al documento, este documento ustedes lo pueden visualizar y ver en este caso el documento en integridad. ¿Ya? Es más que nada para que lo entiendan así. Recibidos, recuerden, a partir de que se recibe el documento cuenta el plazo. Por ejemplo, me han dado 5 días para atender un documento de requerimiento de información sobre la edificación o sobre las obras realizadas en el parque Kennedy, por ejemplo, en atención al cuidado de los gatos. Entonces, tengo 5 días de plazo para requerir la información, elaborar un informe sobre las obras que se han realizado dentro del parque Kennedy en beneficio de los gatos. ¿Ya? A ver, ¿tienen hasta ahí alguna duda? ¿Avanzar? No se logra ver bien. A ver.
Eh, a ver, voy a tratar de ampliarlo, la verdad. Igual todas estas diapositivas se les van a pasar, pero acá dice para despacho, en proyecto, recibidos y no leídos. Eh, Igual, más adelante voy a dar de compartir, se va a compartir este material y ahí sí lo van a poder visualizar en la integridad. A ver, eh, ¿me pueden confirmar si este se ve un poco mejor quizás? A ver, por favor. Levanten la mano los que lo pueden ver dentro de todo mejor. A ver. Ya. Entonces, vamos a acá. Esta es una bandeja, imaginemos que estamos en esta unidad. La vista de pantalla, en este caso de cómo se ve en sí, ya un poco más estructurado para cómo se ve en la praxis. Acá pueden ver que el presente funcionario público tiene para despacho 14, en proyecto 18, recibidos 14, no leídos 0, recibidos de manera profesional, documentos profesionales 2 y no leídos profesionales 0. Habla del flujo que se tiene el funcionario. ¿Qué significa? Que para despacho, o sea, para solo firma del gerente o jefe de área, están 14 documentos que ya no dependen del funcionario porque ya han sido elaborados y suscritos y no dependen ya del jefe de área. En proyecto, 18. ¿Qué significa? Que son expedientes pendientes de resolver, que ya se está avanzando, pero que todavía se está en las fases todavía para la implementación. En los recibidos hay 4, entonces que no se ha hecho proyecto todavía. Recuerden que una vez que lo tengan en la bandeja de recibidos, cuando pasa para proyecto es cuando lo están trabajando. Mientras no lo trabajen, va a salir como recibido. Por lo tanto, si lo están elaborando dentro del proyecto, se entiende que esos recibidos han sido recibidos y se están elaborando justamente para que pasen para despacho. De ahí los no leídos. Lo ideal es que apenas tengan un documento lo lean. Hay a veces quizás a mala praxis, o quizás también, no es mala praxis yo digo, pero algunos lo consideran mala praxis, depende de cómo, desde qué ángulo lo vean. Si desde el punto de vista, y les voy a poner un ejemplo sobre esto, muy pragmático y muy de la vida real, como siempre pasa. Imagínense que todos nosotros trabajamos dentro del Ministerio de la Producción y trabajamos bajo un área determinada. ¿Qué pasaría si somos, todos los trabajadores están ahí, cargo de confianza y locadores? ¿Qué pasaría si hay cambio de área, cambio de ministro, y al jefe de área lo cambian? Y el jefe de área quiere traer a todo su personal. Ya no les renuevan las órdenes de servicio y por necesidad al único personal que había contratado como CAS, se le pasa todos los pendientes de todo el personal que se quedaba, que más o menos ahora vamos a ver, imaginemos que somos ahorita 10. Todos esos pendientes se me pasan a mí y yo tengo que ver no solo mis pendientes, sino los pendientes de 10 personas y no solo los expedientes que me van a derivar a mí, sino a 10 personas. Por lo tanto, mi bandeja de no leídos va a estar sobredimensionada y con una amplia proyección, por así decirlo, con un amplio criterio o con una amplia gama más que nada de información, de pendientes. Pero eso no se ve reflejado. Que si en el sistema parece así, cuando uno va directamente al caso, no es la realidad. No es que la persona no esté haciendo su trabajo, sino que tiene sobretrabajo, puesto que en su área ahorita no están laborando las personas que tenían que laborar, y por lo tanto
prácticamente hay solo una persona a cargo, o 2 personas a cargo. Para lo que antes hacían 10, ahora lo hacen 2. Por lo tanto, la carga se va a sobredimensionar. Siempre, por eso, a veces este sistema SGD es un poco engañoso. Y por eso, siempre, es por eso siempre se la tingencia. De que no se alarmen si en algún momento de su vida profesional, que es muy común que pase, les pase en una situación así. Y que, por ejemplo, contaban con 5 locadores de servicio y ahora ya no cuentan con ninguno. Y por lo tanto, todos sus pendientes se va directamente a usted. Todas esas situaciones son situaciones que, si bien es cierto, pueden ser un poco no preocupantes, no se puede ver bien uno, claro, dentro de su bandeja de entrada tiene como 100 documentos no leídos. No es que uno no pueda, que uno no esté haciendo su trabajo, sino es que hay una sobrecarga de trabajo que está en atención a consideraciones que ya no, que son de la gestión pública, no son propiamente el flujo de trabajo regular, sino es un flujo irregular en atención a que no ha habido renovaciones, mucho personal de locación no ha podido estar, y todas esas consideraciones tienen que ponerse al momento en que uno ve esa bandeja. Ahora, vamos a dar un ejemplo práctico, en este caso del SGD, y luego vamos a pasar a las preguntas. Ya, porque no me he olvidado. Al final de la clase vamos a ver las preguntas que les he realizado al inicio de la clase. Más que nada para retroalimentarnos, entender un poco. Pueden preguntarme ahí de todo lo que deseen. Que hemos trabajado a lo largo del curso, inquietudes que tengan de la gestión pública. Estoy acá para, en este caso, escucharlos y entender más que nada sus preocupaciones, sus puntos, en este caso, todo lo que tienen. Entonces, vamos a ver. En sí, un ejemplo práctico para despacho es que esta bandeja se encuentra en los documentos que están listos para firma y emisión. Regularmente, esa firma y emisión son del jefe de área, por ejemplo. Está en el área de contabilidad. Entonces, la firma y emisión son para dar el certificado de presupuesto, que está todo en el flujo de caja, está todo bien, y que hay disponibilidad presupuestaria para, por ejemplo, hacer una obra. O, por ejemplo, hay disponibilidad presupuestaria para contratar un locador de servicio. Todo eso puede estar contenido. En proyecto, esta bandeja se encuentra en los documentos que aún no han sido combinados y que aún pueden ser modificados. Por ejemplo, estoy redactando mi disponibilidad presupuestal, y estaba ya casi todo listo, pero me enteré que justo el día de hoy han aprobado un incremento presupuestal de casi el 50% del presupuesto. Por lo tanto, para lo que no pensaba que tendría presupuesto, ahora lo tengo. Y en ese caso lo puedo modificar, puesto que todavía no está para despacho. No leídos. En esta bandeja se encuentran los documentos que no han sido recepcionados. Esta opción muestra en la pantalla que se muestra en conjunto con la otra opción de recepción de documentos. Ahora, urgentes o muy urgentes. Estos documentos están incluidos dentro de la bandeja de no leídos, pero cuentan con una prioridad de atención otorgada por el emisor del documento. Es como una especie de correo electrónico donde te ponen, en este caso, un correo con la banderita de muy urgente o prioridad alta. Y para visto bueno, ¿qué significa en este caso? Hay un punto intermedio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo soy un locador y trabajo dentro de eh, eh, dentro de una entidad del Estado? Y, por ejemplo, estoy trabajando en el área de su salud y vamos a aplicar el mismo ejemplo de la queja. Yo soy un diabético y estoy teniendo una queja porque no me han querido atender y me dicen que me van a dar mi cita 2 meses después. Entonces, estoy yo como funcionario en este caso, imaginemos que soy un asistente administrativo y el otro es la persona encargada de los reclamos y está el jefe de los reclamos. Entonces, lo lógico es que yo pase ese documento para el visto bueno, yo elaboro ese documento, pero tiene que pasar para el visto bueno de la persona que es la persona encargada dentro del sistema de reclamos. Ese que
Regularmente es el jefe inmediato que justamente va a revisar el documento. Si no tiene ninguna observación, ese visto bueno, ese documento va a estar con el visto bueno tanto de la persona que lo elaboró, como en este caso del responsable del área, como del responsable inmediato, y en este caso, cuando pase a despacho, va a ir en este caso ya para el jefe, que es el jefe de la unidad orgánica. Y en este caso ya estará para la firma y emisión. Eso quiere decir visto bueno. Visto bueno es que uno le da la conformidad al documento, ¿ya? Y eso, como pregunta, que tiene algo que ver con la pregunta que le hizo uno de sus compañeros. Entonces, eh, tienen que siempre recordar este esquema. ¿Por qué? Porque al final lo van a terminar usando. Recuerden, denle prioridad siempre. Regularmente los documentos urgentes y muy urgentes son documentos de Congreso de la República, Fiscalía, e inclusive Presidencia en algunos casos. O Contraloría, por ejemplo, si es una entidad que está escrita. Entonces, o Defensoría inclusive. Más que nada, y dependiendo también de lo que la institución considere pertinente porque cada sistema maneja su SGD de manera diferente, cada institución. No es el mismo el SGD de la Contraloría General de la República que el SGD de Salud o el SGD de la PCM. Recordemos que son entidades totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces, el sistema SGD les va a permitir gestionar documentos administrativos en conformidad con lo que ustedes consideren pertinente. Es en ese sentido que se tiene que establecer, si bien es cierto, un modus operandi o justamente un flujo de trabajo determinado. Recordemos que no siempre el que el SGD esté lleno significa que no se ha hecho el trabajo. Puede deberse a múltiples factores. Como le he explicado, la gestión pública es una gestión que es muy humana y al mismo tiempo tiene todavía muchas falencias, pero eso no los debería desincentivar para en algún momento formar parte del aparato estatal, puesto que, sí necesito, lamentablemente, dentro de las noticias, son más los casos de funcionarios malos, los funcionarios buenos siempre son más. Y son los que día a día se rompen las pestañas para que nosotros tengamos, dentro de todo, de la medida posible, los mejores servicios públicos posibles. Y siempre que lo puedo mencionar, siempre menciono que dentro de la paz estatal hay gente muy proba y gente con ganas de trabajar. Lo que pasa es que, claro, hay circunstancias en las que escapan del propio gestor, escapan del funcionario, que son cambios de jefe, cambios de orgánica, recorte presupuestario, y la gente cuando escucha recorte presupuestario pero entiende, pero si esa entidad tiene dinero, pues recorte presupuestario implica que ya no puedes contratar terceros, por ejemplo. Este, estás con locadores, en este caso, estás contando con locadores, por ejemplo, para hacer la verificación de una obra. Y en la verificación de una obra, dentro de esos locadores, tenía esa persona que estaba verificando la obra y que estaba verificando que efectivamente todo está bien y eso, pero de la noche a la mañana ya les cortan el presupuesto y ya no pueden seguir contando con ese personal. Inclusive tienes problemas para efectuar el pago. Imaginemos un caso aún más dramático. Soy un hospital, necesito servicios nutricionales, necesito atender a mis pacientes, necesito contar con personal médico, pero me recortan el presupuesto a la mitad. Entonces, con ese presupuesto yo puedo contar a la mitad del personal, fuera del personal que va a entablar acciones judiciales o legales. Y con ese presupuesto tengo que seguir atendiendo, por lo tanto mi atención va a ser inclusive más deficiente en esos casos. Es importante entender todas estas variables, puesto que todas estas variables van a ser variables, sobre todo, considero que son variables que van a afectar el trabajo, van a afectar el flujo, pero no son variables que deberían desincentivarlos, más bien deberían motivarlos quizás, y quizás con esta reflexión final que de la clase. Considero yo a nivel personal que la función pública es una función muy, muy buena, muy enriquecedora a nivel
tanto personal y profesional. Y hay funcionarios públicos que realmente me quito el sombrero por ellos, que hacen un excelente trabajo, pero hay muchas cosas todavía por mejorar. Y todo eso parte de quienes quieren ingresar a la función pública. Debería dejarse de lado el criterio de que quienes quieren entrar a la función pública piensen que quieren hacerlo con un afán de ganar dinero. La función pública no es para ganar dinero. Si necesito, todos cuando hacemos un trabajo queremos una paga. Si quieres ganar dinero o quieres simplemente tener tu propio dinero, está la actividad privada, en donde tú puedes ganar dinero y tú puedes, en base a tu esfuerzo, tu método de trabajo y tu habilidad, porque al final para ganar dinero también uno tiene que tener una habilidad, este, puedes ganar dinero, puedes inclusive ganar el dinero que tú desees, pero cuando tienes gente que entra en la función pública con la mentalidad de ganar dinero, de alguna manera la tergiversas, puesto que, por ejemplo, este, la función pública no debe ser materia para ganar dinero, debe ser para servir al ciudadano, porque tienes ese deseo de servir, quizás ese bichito que tienes por, ¿cómo puedo ayudar a una gotita de arena para mejorar mi país? Ese chip quizás es lo que a muchos les falta al ingresar a la función pública. Y por eso es que lamentablemente se ve esos casos tan sonados de corrupción. Gente que lamentablemente no tiene la preparación, no tiene yo considero más que la preparación, es más que nada la ética para desempeñar la función pública, porque todos tenemos las limitaciones, pero si uno realmente quiere servir, realmente quiere hacer el ejemplo, dejar una mejor sociedad, uno tiene que poner el ejemplo, hacer sacrificios, trabajar hasta tarde, es inclusive dejando de lado aspectos que son tan integrales a la vida del ser humano como la familia. Trabajar hasta altas horas de la noche, no dormir mucho, eso es más o menos lo que implica el servicio público. Y más que nada, los funcionarios públicos deberían tener ese chip dentro de la mente. Y, y si, bueno, si algo les quiero transmitir es eso, que al final la función pública es una función muy noble, pero si su mentalidad tienen que, y está bien ser honesto con uno mismo en el sentido de que, ¿qué es lo que quiero dentro de, qué un múltiple carrera? O sea, si lo que quiero es ganar dinero o lo que quiero es hacer un trabajo del cual pueda contribuir en una parte en la sociedad. Por ejemplo, nos quejamos mucho del Congreso, pero realmente podrían decirse que nos dejamos votar porque nosotros somos los que lo elegimos. ¿Por qué votamos por esos congresistas? ¿Por temas que parecen populares? ¿Por falsos discursos? Y ahí viene también otra reflexión, que en esas elecciones y en posteriores también les van a decir de todo, que se puede hacer muchas cosas, que van a venirles con toda clase de promesas irreales. Pero recordemos, en esta clase estamos viendo lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer. Son cosas muy diferentes. Lo que se debe hacer siempre va a estar alineado más que nada a lo que se puede hacer. Pero no sea de lo que se debe hacer, no se va, lamentablemente, quizás no se hace todo. Pero lo que se puede hacer, ahí normalmente no está alineado con lo que se quiere hacer muchas veces. Y hay como todo en la vida, que uno planifica algo y es algo que también, si alguna vez te llega a un curso de prospectiva, van a entenderlo mucho mejor. Todo en la vida tiene que tener un planeamiento, un plan B, cómo estructurar mis objetivos, cómo llegar al objetivo, cómo llegar a la meta. No siempre es un camino lineal, pero de los errores y de cuántas veces, hablo de nivel personal, cuántas veces uno se puede equivocar, pero la idea no es
enfrascarte en el error, sino la idea es continuar y mejorar. Bueno, se me he playado un poco, pero como es la última clase, quería dejarles con esas reflexiones. Siempre me gusta que vean la función pública como una función en la cual podemos contribuir bastante y agradecerle más que nada su interés en el curso en este caso. Este, y sigan aprendiendo, sigan capacitándose, sigan mejorando como profesionales y como personas. Personas como ustedes nos faltan dentro del aparato estatal. Ahora, vamos con la pregunta, ahora, en este caso, con la señora Glory, en este caso, sí, el foro final en que se pausa la constatación de los hechos de juicio motivado. Sí, está bien. Pregunta, ¿la convocatoria es por contratación? La convocatoria se realiza las convocatorias por contratación pública se rigen por la ley y reglamento de las bases, donde están estipuladas. Sí. Pero la convocatoria se hace por contratación. No, la contratación pública, netamente, o sea, con la convocatoria, si es un proceso para convocar personal, dentro de los procedimientos, en este caso de la ley de contrataciones del Estado. Una convocatoria, ojo, que puede ser, mm, me estás hablando de convocatoria, pero puede ser, por ejemplo, convocatoria a proveedores para que me den, en este caso, el servicio de luz, quiero dentro del distrito. Eso puede ser una convocatoria. O convocatoria para que me den el servicio de limpieza dentro de parques. Eso también puede ser otra convocatoria. Este, eh, entonces, es importante, y claro, se encuentra, dentro de la convocatoria se encuentra todo. Por eso, si quieres imponer una convocatoria, tienes que fijarte en las bases. Y sobre esas bases, uno puede realmente imputar el acto. En el SGD, ¿es un sistema de solo Perú? Sí, en sí es, estimada. Es un sistema que más que nada se utiliza en Perú y y bueno, eh, se utiliza todo el Perú y más que nada es un sistema que facilita la gestión de los documentos. Y bueno, qué bueno que encontraron un funcionario público que también comparte esa filosofía de trabajo y esfuerzo continuo. Considero que es la mejor forma al final para uno brindar un servicio público. Es un trabajo muy agotador y muy extenso, pero brindarlo de la manera adecuada y con el esfuerzo y todas las implicancias que eso tiene, inclusive que no te dé ni tiempo para atender asuntos inclusive familiares, este, es un gran sacrificio que al final, si uno lo ve desde el punto de vista de servicio público, vale la pena cuando logramos tener un país y una sociedad mejor. Y bueno, con esa reflexión quedo a ustedes. Muchas gracias por este presente curso. Han sido unos alumnos estupendos, con muy buenas preguntas. Muchas gracias, Aitek. Y siempre decirles que han aprendido bastante. Les falta solo un pasito nomás, porque recuerden que en toda contratación pública, lo principal es acreditar su certificado para acreditar que efectivamente tienen ese conocimiento y ese perfil. Que si en este caso quieren ya tener el certificado, ahí quédense hasta el último de la clase para que les informe más o menos del proceso. Y eso ya todo conmigo. Muchas gracias y que pasen un excelente día.